porque ya me preparé. Católico he nacido, católico moriré, y no me vengas con cuentos, porque ya me preparé. Claro que sí. Hola, tengan todos muy buenas tardes, hermanos. Estamos ya aquí en nuestro tema. Vamos a continuar con nuestro libro, Soy Católico. Este bonito libro que el Señor nos ha regalado para estarlo meditando, hoy que estamos aquí guardaditos, ¿verdad? Así que vamos a tener la experiencia del tema número 3. El tema se llama Una Santa Católica y Apostólica. Esto se llama el tema porque vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia. Así que te invito que saques tus apuntes, que te pongas cómodo y que vamos a trabajar por un momento. Vamos a leer la palabra de Dios antes de comenzar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el versículo 21. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el 20. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, estamos en el tema número 3, ya dijimos, estamos meditando el librito, nuestro librito ABC del Padre Amatuli, que se llama Soy Católico. Y entonces en el tema le aparece a usted la interrogante, ¿por qué soy católico? Porque nos invita a dar una respuesta a los católicos sobre quien nos cuestiona sobre nuestra fe. Y leemos la palabra de Dios donde Jesús dice que todos sean uno como tú y yo somos uno. Este texto, hermanos, en la Biblia es la oración sacerdotal de Jesús, la petición de Jesús al Padre, el deseo de Jesús de que todos fuéramos uno. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado a través de los tiempos? Que todos buscamos nuestro propio beneficio. Que todos buscamos nuestro propio beneficio. Y hoy existimos, pero existimos divididos. Y la unidad que tanto pidió Jesús a nuestro Padre Dios para que todos los cristianos creyéramos, y así van a creer todos que Él lo había enviado, no se está dando. Y cuando nosotros no somos uno, entonces la calidad, o sea, lo de Jesús queda entredicho. ¿Será que lo envió Dios? Porque estos cristianos no se aman. Dicen que cuando a Gandhi en India se vino para el occidente, dicen que todos creían que Gandhi se había convertido y que ya no iba a volver. Entonces dice, le hicieron la pregunta si Gandhi se había hecho cristiano y le dijeron, me convence Cristo, pero no me convencen los cristianos. Miren qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que no hayamos podido convencer con nuestro testimonio a aquel gran hombre, como fue Gandhi. Bueno, y cuando hablamos de una, escuchamos en un puño de lugares decir que todos podemos tener y todos podemos convivir en diferentes iglesias. Y la verdad que no es así. No podemos, ya hemos dicho de San Mateo 16, 18, Cristo fundó una sola iglesia. Y para saber si esta es una sola iglesia, tiene características. Las características, ¿cuáles son las características? Tiene que ser una, tiene que ser santa, tiene que ser católica y tiene que ser apostólica.
Esas son las características. Entonces, ¿qué nos han venido a vender? No crean, dicen muchos. No crean lo que dicen los curas, lo que dicen los sacerdotes. Cada quien puede fundar su propia iglesia. Ese dicho no es bíblico. No es bíblico. Acordémonos de Colosenses 1:18 y Colosenses 1:24. Dice la palabra de Dios ahí que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Entonces la iglesia tiene un cuerpo y tiene una cabeza. Y el mismo apóstol se responde allá en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 14. No basta un solo miembro, dice la Biblia, para formar un cuerpo. O sea que la iglesia, o sea que el cuerpo de la iglesia la conformamos muchos. No la puede conformar uno. No dicen otros, es que yo soy la iglesia. No. Entonces cuando usted se muera, ¿se va a morir la iglesia también? No porque puede decir, no porque queda el otro. No. Cristo fundó una sola. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Entonces, muchos hemos creído y hemos caminado a diferentes iglesias. Pero la verdad no debe de ser así. Debemos de estar conscientes y debemos de estar seguros lo que dice la palabra de Dios. Cristo ha fundado una sola iglesia. Vamos a las características. 1. Dice, la iglesia tiene que ser santa. Si usted pregunta a cualquiera, ¿por qué decimos que la iglesia es santa? 1. Porque Cristo es santo. Y fue Él quien la formó. Y fue Él quien la fundamentó. Y fue Él quien la hizo. Él es santo. Jesús fue quien la fundó y es santo. 2. El evangelio que nos enseñó también es santo. 3. Santo es el Espíritu también que nos envió para que todos entendiéramos de lo que se estaba hablando. 4. Santos son los sacramentos que nos dejó, los signos con los que nosotros íbamos a trabajar y nos iban a imponer para que nos pudiéramos santificar, la fuente donde nos íbamos a alimentar. Pero ¿qué ha pasado con los bautizados? Hemos adquirido otro bautismo. ¿Qué ha pasado con los matrimonios? Los han abandonado. ¿Qué ha pasado con la confirma? Se han ido para otros grupos. ¿Qué ha pasado con los sacramentos? Cuando los sacramentos son santos, son los medios que Cristo nos dejó para que nos santificáramos. Y 5, santos llegan a ser los que viven según sus enseñanzas. ¿Se acuerdan de San Mateo 5, 47 y 48? Dice la palabra de Dios, sean perfectos como mi Padre y yo somos perfectos. Eso es importante. Entonces, por eso decimos que la iglesia es santa. No solo porque cualquiera. Y entonces las otras iglesias, ¿qué son? Bueno, saque usted las conclusiones. Pero la que Cristo fundó sobre el apóstol Pedro es una iglesia santa. Y ya dijimos por qué. Porque Él es santo. Porque santo es su evangelio. Porque santo es su espíritu. Porque santos son los sacramentos. Y porque santos son los que viven según sus enseñanzas. Esa es la respuesta. La primera característica. 2. La iglesia de Cristo es católica. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir la palabra católico? La palabra católica quiere decir universal. ¿Y qué quiere decir universal? Es el mandato que les dejó Jesús
a los apóstoles. San Marcos 16:15 dice claramente, y les dijo, vayan por todo el mundo, universal, vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a la creación. Ese fue el mandato. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a la creación. Por eso, entonces, católico quiere decir universal, que está y que Jesús mandó a sus discípulos a todo el mundo. Hechos de los Apóstoles 1:8 dice, y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Entonces la iglesia es católica, porque Jesús mandó a sus discípulos a todo el mundo. Entonces la iglesia católico es nombre. No, no es un nombre, es un título que la iglesia tiene, porque los apóstoles estuvieron en todo el mundo. La iglesia de Cristo tiene que ser apostólica. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? De que es apostólica. Bueno, lo primero, que viene desde los apóstoles. Ya va a decir el Efesios 2:20, están fundamentados en los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo. O sea, los fundamentos son los apóstoles, tú eres Pedro. Los fundamentos son los profetas, nuestra predicación. Y quien nos sostiene en la piedra del ángulo es Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso quiere decir. Y allá en Apocalipsis 21:14 dice que las murallas de la ciudad santa están sostenidas sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles. Vamos a ver, la pregunta sería, ¿quién fundó las demás iglesias? ¿Será que ahí se sostiene la ciudad santa? ¿Será que ahí son los fundamentos en esos pastores que hoy dicen que tienen sus propias iglesias? ¿Será que tú te has ido a otra iglesia o estás pensando en otra iglesia sin pensar en las características que esta iglesia debe de tener? No, es que es bien bonito, es que mire, allá van de corbata, allá van de camisa manga larga, allá van bien peinados, hasta calcetas se ponen, dicen uno, ¿verdad? Ni los pies se ensucian, con sombreros, con sombrillas, camisas manga largas, todos andan de blanquito, dicen muchos. Miren qué tristeza, miren qué definiciones de lo que nosotros sacamos de que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Entonces, esta iglesia, si yo quiero pertenecer a una iglesia, debo de saber que esta iglesia viene desde Cristo. Eso es importante que lo sepamos. Tiene que venir desde Cristo. Tiene que venir desde los apóstoles. Porque si Cristo no la fundó y no viene desde los apóstoles, no es la iglesia de Jesucristo. Entonces la iglesia es el templo. No, la iglesia no es el templo. No hay que entender la iglesia como templo. Iglesia quiere decir congregación. Eso quiere decir. San Marcos 3:13 dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso y los instituyó apóstoles para enviarlos a predicar. Esa es la iglesia. La congregación y esta iglesia católica tiene la gracia de venir
desde esa congregación. Ya hemos visto en los temas también anteriores, el anterior, la lista de los papas es importante. El hilito que yo les decía, que no se puede romper. Y el primer tema, ¿quién iba a tener la razón? ¿De quién íbamos a hablar? Y el cuarto, ¿cómo nos íbamos a comportar? ¿Como fariseos o como publicanos? Entonces, es importante que sepamos que la iglesia debe ser santa. Una, santa, católica y apostólica. Y cuando decimos una, es que no hay otra. Es que no hay otra. Y ya hemos dicho, y vamos a decir en los otros temas, que esta iglesia es fuente, pilar y base de la verdad. Ya vamos a decir que en esta iglesia, también, solo en esta iglesia, se le puede dar gloria a Cristo Jesús. Vamos a ver. Preguntas importantes. ¿Cristo, cree usted, quiere la unidad o quiere la división de sus discípulos? Claro que quiere la unidad. Pero ¿quién es el único que divide? Adivine. ¿Quién es el que divide? ¿Quién es el que está dividiendo los hogares en este tiempo? Díganme cuántas señoras hoy no tienen un hijo testigo de Jehová, un pentecostal, un mormón. Hay una ensalada en los hogares en estos días. Y cada quien, yo soy un ejemplo. En mi casa, unos pentecostales, otros testigos de Jehová. Y mi madre que quiere mantenerse siempre en el centro, a modo de no ofender a nadie. Pero fue cuestión de que ellos no fueron también instruidos en las cosas de Dios. Por eso, Cristo quiere la unidad. Pero para mantener la unidad tenemos que aceptar que Cristo fundó una iglesia. Si no la aceptamos, nosotros no vamos a poder alcanzar la unidad. 2. ¿Qué quiere decir universal? ¿Qué quiere decir católico? Universal. Que está en todo el mundo. Estamos haciendo una síntesis. 3. Nuestra iglesia es apostólica. ¿Por qué? Porque viene desde los apóstoles. Y la última pregunta. ¿A ti te gustaría ser santo? Porque santo, ya vamos a decir que santo es tener a Cristo en el corazón. Es llevar a Cristo en el corazón. Como dirían por allá en griego, ser un Cristóforos, el que lleva a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para ser santos? Lo primero, estar en la iglesia, que es una y es santa. Para ser santo, uno, observar los mandamientos, cumplir con los sacramentos, y otro, pedirle la santidad a Dios, porque la santidad es un don. Si usted no se lo pide como regalo a Dios, Dios no se lo va a dar. Vamos a ir a la tarea de este tema. Algo sencillo, pero que usted puede llevarlo a la práctica, sacar las citas bíblicas y estudiarlas. ¿Hay más citas bíblicas? Sí, pero por ahorita, con nuestro librito ABC, Soy Católico, bendición del Padre Flaviano Matuli, entonces con este es suficiente. Usted que está empezando, claro, usted que va más avanzado, tiene que avanzar más. Pero por ahorita vamos a la tarea. Vamos a memorizar San Juan 17, 21. Dice la palabra de Dios: oh Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. San Juan 17, 21.
Vamos, otra vez. Oh Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. San Juan 17, 21. Vamos nuevamente, 3 veces. Oh Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Así el mundo creerá que tú me has enviado. Hermanos y hermanas, espero que sea de tu agrado esta meditación y que la pongas en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si tú te saliste de ella, cometiste un error y te pareces a Judas que al Señor traicionó. Si tú te saliste de ella, cometiste un